Buen día a todos, bienvenidos nuevamente a nuestro canal de curas que alegran el corazón. Para el día de hoy vamos a preparar esta deliciosísima receta con zanahoria rallada. Bienvenidos. Bueno, para comenzar con nuestra deliciosa receta con zanahoria rallada, tengo aquí 3 zanahorias que voy a utilizar. Pues vamos a empezar obviamente por rallarlas, por favor. Bueno, ya tengo toda mi zanahoria rallada. Ahora la voy a verter en un recipiente. ¿Listo? Vamos a verter 2 huevitos. Aceite vegetal, azúcar, por favor solamente 100 gramitos de azúcar porque recuerden que la zanahoria es dulce, entonces no le vamos a vertir tanta azúcar. Le voy a vertir una pizca de sal, o sea la mitad de una cucharada pequeñita, menos de la mitad por favor. Le voy a vertir vainilla, esencias de vainilla. Vamos a agregar toda esta mezcla en la licuadora. Bueno, ya con toda su mezcla vertida ahí, vamos a ponerle una tacita de leche. Tirando a media, ¿vale? Porque no tanto. Más o menos 150 mililitros, por favor. Ya está mi mezcla lista. La vamos a vertir nuevamente en un bol. Le voy a vertir harina de trigo, tengo una tazadita, le vamos a vertir. Mezclamos. Esta receta es súper linda, de verdad, muy sabrosa, muy deliciosa, yo sé que les va a gustar mucho. Así que por favor, suscríbanse al canal y me cuentan cómo les fue con su deliciosa zanahoria rallada. Miren, ya está. Ya por último le voy a vertir levadura seca. Le voy a vertir 2 cucharadas pequeñas, ¿vale? Una y otra. Estas son pequeñitas, ¿no? Pilas. Y nuevamente mezclamos. Listo, ya está lista mi mezcla. Ahora voy a reservar por aquí a un ladito. Tomo mi refractaria en la que voy a preparar mi receta. Tengo mantequillita. Si usted tiene su brochita y lo quiere hacer con su brochita, hágalo con su brochita, ¿no? No hay problema. Que nos quede bien engrasadito. Vamos a enharinar, yo dejé por acá un poquito de harina de trigo, lo voy a enharinar. Y ya tenemos listo para verter nuestra mezcla. Por último, vierta la mezcla. Vamos a poner en el horno de media hora a 40 minutos. Ya saqué mi refractaria del horno, miren, ustedes pueden tocar, está súper chévere. Ahora, ¿qué voy a hacer? Yo tengo aquí por aquí coquito rallado. Miren, el coco rallado con la zanahoria les va a dar un sabor espectacular, se los garantizo. Entonces espolvoreemos coquito rallado.
Este coco lo venden en el supermercado, no se me vayan a complicar. Lo venden por paqueticos. No hay problema con eso. Listo, ahora vamos a partir un trozo para ver cómo nos quedó. Yo espero que esta receta les haya gustado, que la preparen, que se suscriban al canal, que me cuenten cómo les fue. Tomar mi cuchillito, lo voy a abrir en 4 partes, ¿vale? Uy, está súper caliente todavía. Bueno, les quiero mostrar esta belleza. De verdad, yo espero que lo preparen. Miren, súper esponjosito, les quiero mostrar. Espero que lo preparen, que se suscriban al canal, que activen la campanita de notificaciones y me cuenten cómo les fue con su deliciosa zanahoria rallada. Hasta luego.